Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente en otro live de esta campaña por comer animales. Como ustedes recordarán, estamos analizando en 360 grados este modelo alimentario que tenemos hoy en día que está basado, por lo menos desde el punto de vista energético y económico, en el desarrollo de productos que se basan en la proteína animal. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con Baltasar Nuosi. Él es un veterinario que trabajó durante muchos años en diferentes explotaciones ganaderas. Ahora vamos a explicar un poquito más acerca de ese currículum, pero vamos a aprovechar este minuto que nos queda para conectarnos con Baltasar de Buenos Aires, Argentina, en poder, como les pido siempre, difundir esto en las redes. Si están en Facebook lo pueden compartir, si están en Twitter lo pueden retuitear, si están en YouTube pueden también enviarlo por diferentes redes sociales y como nos contaban estos días, lo que funciona muy bien es enviarlo por privado, por WhatsApp, por Telegram, para que la gente que quizás no está conectada ahora mismo en la red pueda conectarse, porque el día de hoy esta charla realmente promete mucho. La visión veterinaria no siempre está en consonancia o en acuerdo con una visión de los animales como sujeto de derecho, con una visión crítica hacia ciertas formas de explotación o incluso ciertas formas dentro de las formas de explotación. De todo esto vamos a intentar hablar hoy con Baltasar. Es muy interesante también el abordaje que vamos a dar desde la lógica del One Health, de una salud. ¿Es compatible la ganadería con esa lógica que ya reconoce incluso la OMS? Balta nos va a responder desde su punto de vista y desde su experiencia, pero tienen estos últimos segundos para, por favor, etiquetar, compartir, hacer retweets o cualquier forma para que haya más gente conectada el día de hoy y que realmente tenga mucho sentido y mucha llegada estos mensajes, estas ideas, estas reflexiones, en algunos casos humildes, en otros casos vienen de grandes expertos, como es el caso de Baltasar, que vamos a ya dar la bienvenida, que vamos a saludar para comenzar esta charla. Baltasar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas pasando el confinamiento en Buenos Aires? Bien, haciendo lo que se puede desde Argentina. Me lo imagino, me lo puedo imaginar. Bueno, voy a presentar a Balta con tu permiso, Balta, voy a, Sí, cómo no. leer gran parte de tu currículum. No lo vamos a leer todo porque sería imposible, pero hay algunas partes que me parecen muy interesantes. Él trabajó como veterinario jefe en cría de ganado vacuno, asistente de granja de reproducción en cerdos y equinos, asistente en cría de aves ponedoras, jefe de tambos y actualmente tiene una clínica veterinaria donde se dedica, bueno, a trabajar con pequeños animales. Entonces, podemos comprobar que realmente tenés experiencia y sabés de lo que vamos a hablar en este momento, que es de la ganadería. Me gustaría abrir este juego y este debate empezando que nos expliques qué es la One Health, qué es la sola salud de la que ya habla incluso la OMS. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Es una gran presión para mí poder hablar con ustedes, pero una presión que me hace, digamos, es un desafío más que una presión. One Health es un concepto nuevo, en realidad no es nuevo, ya es bastante antiguo, pero es nuevo en cuanto a la conciencia que significa despertar, que no existe una sola salud, sino que ya la salud humana, la salud animal y principalmente la salud del planeta tienen que ir atadas de la mano para poder tener un resultado, digamos, a lo largo del tiempo y a largo plazo que nos permita seguir viviendo en este mundo y no tener que mudarnos de planeta. Es más que un concepto, es una obligación. Definitivamente, además, de algún modo surge porque antes se hablaba de la medicina veterinaria por un lado y de la medicina humana por el otro. Sin embargo, cuando analizamos cuestiones como las que nos están pasando hoy en día, donde recibimos una enfermedad zoonótica que viene de unos animales, descubrimos que eso nos pone en jaque mate prácticamente al sistema sanitario y que no tenía mucho sentido hacer esas divisiones. Sí, bueno, están los que se sorprenden por esto que está pasando y están los que no nos sorprendemos porque se veía venir desde hace mucho tiempo
desde el momento en que el hombre no toma conciencia de lo que significa el tema de la zoonosis. Para los que no saben, una zoonosis es una enfermedad infecciosa que se contagia de los animales hacia el hombre, ¿sí? Y podemos enumerar más de 50, 60 enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, y hoy en día el 70% de las enfermedades emergentes representan zoonosis, el 70%. Y a lo largo de los años, tengo el dato acá, los últimos datos hablan de 1.000 millones de muertes por zoonosis a lo largo de toda nuestra existencia. 1.000 millones de personas murieron a causa de zoonosis, ¿sí? Y nosotros estamos todavía preocupándonos por cuándo se abre la cuarentena, pero lo más importante que deberíamos hacer es tomar conciencia de que si, por más que podamos vencer a este virus y no tomamos los recaudos necesarios y hacemos un giro radical, esto se va a volver a repetir en el tiempo. Definitivamente. Y dentro de esos giros radicales, probablemente uno de ellos sea plantearnos la manera en que nos alimentamos. Y es un poco ahí donde también te quería preguntar. Vos tenés experiencia, aparte, en un abanico bastante grande de las formas de explotación que existen ganaderas. Ya tocaste tambo, tocaste leche, gallinas ponedoras, también equinos, cerdo, vaca. ¿Qué pasa en las ganaderías? Porque la gente no lo ve, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Tanto desde el punto de vista del bienestar animal como desde el punto de vista de la salud. Sí, en realidad podemos hablar de la ganadería, pero podríamos ampliar mucho el abanico hacia todo lo que son las especies silvestres, salvajes y exóticos, ¿sí? Animales exóticos, que son, bueno, el gran generador de estas pandemias que están pasando. En los últimos 20 años hubieron 4 pandemias. En los últimos 20 años, sí, 4 pandemias exclusivamente por zoonosis. Ninguna de ellas fueron por el tema de enfermedades con vectores, ¿no es cierto? Sino que fue directamente por consumo de animales de granja, como vacas, consumo de animales de producción como feedlot, animales, digamos, de encierro, y también por aves. Así que la ganadería está llegando a un punto en el cual cada vez los médicos veterinarios y todos los eslabones de la producción se van haciendo cada vez más conscientes de que el término bienestar animal está quedando ya un poquito viejo, un poquito vetusto en el tiempo, y tenemos que empezar a pensar en más que bienestar, en el derecho de los animales, porque ese derecho que nosotros tratamos de empezar a ver, a vislumbrar como una obligación, de vuelta, una obligación, no una conciencia solamente, y un compartir en las redes sociales que los animales tienen derechos, sino como una obligación de tomar el toro por las astas, ¿sí? Aunque no sería el mejor ejemplo, tomar el toro por las astas y hacer el cambio, ¿sí? Derecho animal, la diferencia con bienestar animal significa que entender, bueno, muchos países ya lo hacen, entender que los animales son parte de nuestro reino, o sea, nosotros somos del reino animal y los animales, todos los animales de producción son parte del mismo reino. Entonces es hora de generar el cambio y empezar a modificar todo lo que son las leyes, pero principalmente todos los mecanismos de aplicación de leyes y de control de leyes sobre lo que significa la explotación animal, ¿sí? Nunca mejor nombrado, la explotación animal. Además, ahí surge una duda, ¿no?, que yo me planteo. ¿Hasta qué punto es compatible la explotación con el bienestar? O sea, un animal explotado, ¿tenemos realmente los mecanismos, las herramientas, primero de medición y segundo de las decisiones que tenemos que tomar para que no sufra absolutamente nada o sufra muy, muy poquito a consecuencia de una explotación? ¿Existen herramientas para eso? No. Mientras sigamos llamando bienestar, estamos escondiendo la tierra abajo de la alfombra, como quien dice, ¿no? Como se dice acá en Argentina. Porque el bienestar, en un lugar en el cual se llama explotación, no hay bienestar de ningún tipo, ¿sí?
comparto los conceptos por ejemplo, de Temple Garden en su libro sobre bienestar animal y sobre un poco lo que significa no maltratarlos. Pero el maltrato animal no es solo no maltratarlos. El maltrato animal es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, siempre y cuando sigamos hablando de maltrato animal y no derecho de los animales, vamos a seguir escondiendo la tierra debajo de la alfombra y no vamos a generar el cambio. Porque cuando hablamos de... yo estoy muy pendiente del activismo por los animales y a veces se habla en contra del antropocentrismo que genera esto, ¿sí? En realidad el problema no es el antropocentrismo, porque nosotros vamos a seguir pensando como seres humanos y vamos a seguir teniendo el poder de seres humanos. Lo que está mal es el especismo, porque el especismo genera la separación de la especie y teniendo en cuenta que el humano es superior a la otra, ¿sí? Solo por el hecho de tener poder. Entonces, mientras sigamos pensando eso, no vamos a poder tener el cambio que necesitamos para que todo esto que está sucediendo ahora no se genere. Imagínate el bienestar animal en los animales de producción. Yo he trabajado en lugares donde se respeta mucho el bienestar animal, pero está muy lejos de lo que significa el respeto por la vida, el bienestar animal. Por la vida en todas sus formas, ¿sí? Así que, a mi forma de ver, a mis 40 años, creo que el bienestar animal es un término ya que tenemos que empezar a dejar de lado. Y además, yo no sé si coincidís conmigo en esta opinión que tengo al respecto de la disciplina veterinaria. Pareciera como que está en un nivel, bueno, el médico veterinario está como en un nivel inferior a un médico de medicina humana, cuando sin embargo me estabas diciendo que la mayor parte de las enfermedades que existen y la mayor parte de gente que murió vino de enfermedades zoonóticas, por lo cual creo que el médico veterinario debería estar casi igual o superior en materia de garante de la salud pública, si lo medimos de esa medida. Pero hay un problema. Nos encontramos en muchísimos países que no hay inversiones para hacer investigación veterinaria, que no hay hospitales públicos veterinarios en los cuales alguien pueda trabajar cuando se gradúa de veterinario. O sea, la diferencia entre las inversiones de los estados o generales que se hacen para la salud humana y para el animal, hay una distancia enorme. En mi opinión, eso se debe a que los pacientes de unos y los pacientes de otros no tienen derechos. Y muchas veces es el lobby veterinario el que atenta contra su propio interés de acabar teniendo la misma altura que los médicos humanos. No sé qué opinión te merece eso. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Creo que esto que está sucediendo ahora va a generar un cambio en ese sentido, o debería generarlo. Vos fíjate que ahora en un diario de España hace poquito salió que hay un comité de emergencia sobre el coronavirus y sobre las enfermedades zoonóticas emergentes, y no hay ni un veterinario dentro de ese comité. Eso lo expuso Santiago Vega, que es un veterinario muy conocido que aboga sobre el tema de la One Health en todo el mundo. Es más, escribió un libro muy bueno que se llama One Health. Y la realidad es que no solo son necesarios los veterinarios, sino que se hace una obligación que el veterinario, el médico que estudia, digamos, la salud de los animales, pueda tener y trabajar en conjunto y en equipo con los médicos humanos, porque es lo único que va a asegurar, ese trabajo en equipo va a asegurar resultados. Porque en la medicina humana, como todos sabrán, hay demasiados intereses de por medio que todavía no han llegado a la salud animal. Y creo que es un cable a tierra que haya veterinarios dentro del sistema de salud humana para poder, digamos, generar un poco de conciencia animal o de empatía, si se quiere decir, pero principalmente empatía no por la salud nuestra, sino principalmente por la salud animal y por la salud del planeta. Todo esto que está sucediendo ahora tiene mucho que ver con el cambio climático también. O sea, hay muchas especies que están migrando, hay muchos animales que se los obliga a estar juntos, animales silvestres, el hacinamiento, bueno, todo lo que genera el cambio climático, la modificación de ciertos parámetros ambientales, es lo que también está generando
que muchas personas se agrupen en determinados lugares, en determinadas ciudades, que haya demasiada densidad demográfica en determinadas ciudades, junto con especies de animales que no deberían estar ahí. Entonces, creo que la medicina veterinaria tiene que tomar, digamos, cartas en el asunto, junto con los médicos humanos, para poner un poco de pie sobre la tierra sobre lo que está sucediendo con ellos, ¿sí? Encima nos contaba el doctor Adrià Voltas que desde el punto de vista de la neurociencia analiza el bienestar animal en las granjas y nos decía que hay muchas prácticas que están asociadas al bienestar animal, pero que son para solucionar problemas justamente ocasionados por la explotación y que ocasionan un problema nuevo. Yo no sé, por ejemplo, el corte de los rabos de los cerditos, para que no se los muerdan entre ellos, lo cual demuestra que hay un estrés brutal y se acaban mordiendo los rabos y arrancándoselos, se los cortamos, lo cual les genera otro problema de bienestar animal. De ese tipo de prácticas, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué tipo de prácticas hay en las ganaderías que vos conozcas que están de algún modo asociadas al bienestar animal cuando en realidad son una negación de los problemas de bienestar animal? Bueno, todas las prácticas que están estandarizadas de bienestar animal están, digamos, estandarizadas no por el animal propiamente dicho, sino porque son prácticas que mejoran la producción. Por ejemplo, en una vaca lechera, quizás a los terneros ahora se los saca un poco más tarde que antes para disminuir el estrés, porque ese estrés en esa vaca lechera va a hacer que el tambero tenga menos leche a fin de mes. No lo hacen ciertamente con cierta empatía sobre el ternero, sino cierta empatía sobre su bolsillo, ¿sí? Y así te puedo enumerar miles y miles de prácticas. No creo que haya una sola que esté destinada solo a reducir el estrés en los animales. Los animales se estresan por miedo, por cansancio y también por alguna enfermedad o dolor, ¿sí? Esas son las tres causas más importantes de estrés. Cuando empiezan a hacerse las prácticas las buenas prácticas de manejo, le llaman en el campo, alusivas al bienestar animal, lo único que hacen es, cuando uno va con la propuesta, te lo digo porque lo he pasado yo, cuando uno va con la propuesta al dueño de la estancia o al jefe productor de la estancia, digamos, el que paga, uno tiene que ir con una recompensa económica que le va a generar el bienestar animal, si no, no hay práctica sustentable, ¿sí? Directamente o se sigue igual o se cambia hacia la agricultura, ¿sí? Por eso, hablemos también de la salud del planeta, la salud vegetal también es importante porque cuando uno pierde de vista que también es vida sobre la tierra y la importancia que tiene sobre el oxígeno que respiramos, todo lo que es fuera de los animales, también necesita en algún momento nos va a tener que ocupar de eso también. Creo además que quizá tengamos que pensar qué va a pasar con el sector veterinario en el futuro, porque esta es una pregunta que muchas veces se me hacen cuando yo digo que hay que reconvertir los sectores y me preguntan, bueno, ¿y nosotros de qué vamos a trabajar? Es verdad, hay una gran parte de los veterinarios y veterinarias que trabajan directamente con los animales, con los grandes animales en ganadería. Pero sin embargo, hoy en día, ante la emergencia climática, necesitamos que la veterinaria trabaje en hábitats naturales. Cada individuo que podamos ayudar de un hábitat natural en la naturaleza, en los ecosistemas, cuenta y cuenta muchísimo. Es un eslabón más que nos separa de los virus. Es un eslabón más que es ese colchón biológico por el cual vamos a motivar un poco mejor el cambio climático. Yo no sé si cómo lo ves vos o cómo lo ves vos y gente de tus colegas que más o menos piensen igual. Mirá, yo estoy bastante, ¿cómo decirlo? De lo que es el mundo estoy bastante decepcionado. Porque decir que si se acaba la producción animal, se acaba el trabajo para muchos veterinarios, es como decir que si se acaban los ladrones, se acaba el trabajo para las policías. Hay que reinventarse y buscar nuevos nichos de trabajo. Lo que pasa es que es muy cómodo en general para las personas seguir haciendo lo mismo sin tomar conciencia de la importancia que tiene y ver a largo plazo, ver si sus nietos o si sus bisnietos o los nietos del vecino va a tener un planeta sustentable si seguimos con estas prácticas. No es que esté en contra de
de las prácticas, digamos, de manejo productivas, pero no estoy a favor de las prácticas de manejo productivas que incluyen el sufrimiento animal. Así que cualquier práctica productiva es buena y creo que estamos todos de acuerdo. Por suerte los colegas más jóvenes somos bastante conscientes de esto y el cambio va a venir, así como se abolió la esclavitud o se abolió, digamos, que una mujer no podía hacer determinadas tareas o tenía determinados derechos dentro de la vida y que el hombre era la patria potestad de todo. Creo que en algún momento quizás ni vos ni yo lo veamos, pero va a venir. Tengan confianza y tengan paciencia, principalmente porque eso no hay forma de que no suceda y esto que está sucediendo ahora con esta pandemia y con esta zoonosis, ¿sí? Es un quiebre para quizás acelerar ese proceso. Veámoslo así y no veámoslo como algo como algo nefasto o algo que sucede solamente para enseñarnos a lavarnos las manos. Creo que es mucho más que eso. De acuerdo, Walter. Si te parece, vamos a pasar a algunas de las preguntas que veo aquí en los comentarios del público. Sí. Tenemos tiempo de meter 2 o 3 seguramente y luego ya te hacemos una pregunta final que le hago a todo el mundo sobre cuestiones de futuro. Mira, una de las preguntas que nos hacen particularmente dice las actividades que suceden, todos los tres que van en la misma línea, dice las actividades que suceden en la ganadería nunca se hacen al descubierto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la ganadería tiene que esconder de algún modo sus prácticas? Bueno, muchas de las prácticas que hace la ganadería, por ejemplo, es la aplicación de antibióticos para mejorar el peso corporal de un animal o para que llegue a peso de faena, le llaman ellos, un animal con determinado peso. Muchas de las otras prácticas son, bueno, el tema de la manipulación genética, creo que es lo que más no se ve. Creo que lo más importante, digamos, a nivel intromisión humana dentro de lo que es la vida animal, y muchas más. Creo que no se ve primero porque hay una subestimación de la sociedad, hacia la sociedad de lo que la ganadería representa. Subestimación en cuanto al conocimiento, como que las personas no necesitan saber qué es lo que van a comer, porque ellos comen y nada más, y si tienen su porcentaje de grasa o su porcentaje de músculo, y bueno, y el médico le dice que coma carne porque necesita hierro y porque la proteína animal es la mejor, con eso le alcanza. Pero las nuevas generaciones no se conforman con eso, entonces creo que hay que apostar a eso, más que al conocimiento, porque el conocimiento lo van a seguir escondiendo, o sea, lo que hacen ahí lo van a seguir escondiendo, pero sí tenemos el derecho de elegir, y eso es muy bueno. Estamos en un siglo en el cual podemos elegir qué comer, podemos elegir qué vestirnos, con qué vestirnos, podemos elegir qué entretenimiento ir y a cuál no, y creo que los otros siglos eran los siglos del conocimiento, este es el siglo de la conciencia. Vamos hacia la conciencia. No queda otra porque si no, lo que estamos pasando ahora lo vamos a volver a pasar y varias veces más. Ahora nos hacen una pregunta de Argentina y varias. Parece que se está viendo mucha gente ahí, paisana tuya y mía. Nos hacen una pregunta particularmente sobre la matanza de caballos. Nos dicen, ¿cómo puede ser que habiendo tan pocos mataderos legales, Argentina sea el principal exportador de carne de caballo del mundo? Bueno, yo creo que la respuesta viene sola, pero no sé si tenés información al respecto. Bueno, yo conozco varios frigoríficos de caballo y la realidad es que la mayoría de los frigoríficos exportan, por eso creo que el 99% exporta, no se consume carne de caballo casi en Argentina, salvo algunos nichos muy chicos o a nivel más escondido. Pero la mayoría se exporta y el principal comprador es Europa y Asia. Entonces,
Creo que más por una cuestión de volumen, son los principales exportadores, que por una cuestión de cantidad de frigoríficos. Hay muy poquitos producciones de caballo. La última, nos pregunta desde España. Dicen, ¿cómo, de todos los animales que viste en las explotaciones, cuál es el que te generó más empatía? O bien, ¿por qué hiciste el clic de dejar el perro? No, el cerdo. Ah, el cerdo. El cerdo. El cerdo. El cerdo es, para los que no saben, el cerdo es el más parecido al hombre, ¿sí? En cuanto a lo que es su genética, su número de cromosomas, y muchos de sus órganos. Por ejemplo, la insulina del cerdo se utiliza para la diabetes humana, para bajar la glucosa en la diabetes humana. La piel del cerdo se utiliza para trasplantes trasplante de piel. La córnea del cerdo también se utiliza. ¿Por qué? Porque en las células del cerdo hay un solo cromosoma de diferencia. Entonces, lo que suele pasar es que son compatibles con nuestro sistema, digamos, orgánico. Entonces, se suele usar mucho. Pero más allá de eso, lo que más me hizo tomar la decisión de dejar de trabajar en esos lugares es la forma en que te mira el cerdo. Es una mirada muy tierna y muy humana, que no la vi ni siquiera en un perro. Por lo menos yo, quizás el que trabajó más con vacas o más con caballos, puede detectar una mirada similar, pero el cerdo me llegó más. Y eso que trabajé muy poquito con cerdos, trabajé mucho más tiempo con vacas, con caballos o con aves que con los cerdos, pero fue el que más me impactó a nivel humano, ¿sí? Y lo triste que es su vida productiva, ¿no? Definitivamente. Yo aquí, reforzando un poco la pregunta, ¿cómo hiciste el clic? ¿En qué momento dijiste no me quiero dedicar más al mundo de la ganadería? ¿Pasó algo en concreto o fue algo que ibas desarrollando? Bueno, yo trabajaba en un campo de cría y una de mis tareas era juntar a las terneras. Cuando tienen determinado peso corporal, se las manda a faena, que se las manda a un mercado que aquí se llama mercado de Liniers. Y vos cuando llegan a ese peso, bueno, las pesás y las metés en una manga en la cual el camión jaula las viene a juntar, que es después el camión que uno ve en las rutas, bueno, argentinas o en cualquier ruta del mundo, ¿no? Y una de las vacas que me tocó pesar y me tocó subir al camión, yo mismo, era una vaca que había quedado huérfana porque su madre había muerto en una cesárea. O sea, hicimos una cesárea y ella no soportó el dolor, digamos, de la aparición, ¿sí? En general, suelen pasar esas cosas porque en la ganadería se suelen usar mucho toros mucho más grandes que vacas. Entonces, cuando van a parir, les cuesta mucho parir a las vacas y la mayoría no, pero un gran porcentaje muere en el parto, ¿sí? Y si no estás cerca del animal para poder ayudarlo a parir, o para hacerle una cesárea o para sacar al ternero, se muere. Y esa era una ternerita que yo habíamos ayudado a nacer, ¿sí? La vi nacer y por mala suerte la vaca se murió, la madre, pero ella sobrevivió. Y después me seguía a mí como si fuera su madre, porque había que darle mamadera y había que alimentarla y había que acicalarla como hacía la madre para que ella pudiera tener su vida, o sea, seguir viviendo. Y bueno, por 2 o 3 meses estuvimos juntos con ella y después la perdí de vista porque se fue al campo, o sea, se fue dentro de otro lote que yo la perdí, ¿sí? Pero le había puesto un collar yo que la identificaba, ¿sí? Y cuando la fui a subir al camión, después de 2 meses más, tenía ese collar. Y ese día dije, no, acá hay algo que está mal. No puede estar pasando esto. Y nada, imagínate lo que era. Yo tenía 23 años y tenía camioneta, casa, comida. Pero bueno, tuve más conciencia que necesidad económica.
Y bueno, me volví. De un día para el otro dije, no, esto no va. Acá hay algo que está mal. Y bueno, ya está. Ahí, ese fue el clic. Y después, bueno, lo fui reforzando en el tiempo. Me costó mucho dejar de comer carne, me cuesta mucho concientizar todavía la importancia que significa estar atento a lo que consumimos por el bien del planeta, por el bien nuestro y por el bien de los animales. O sea, es dejar el ego un poco de lado y pensar en que hay otras necesidades y donde hay una necesidad y un derecho. Tan fácil como eso. Y la palabra bienestar no aparece ahí. Bienestar dejémoslo para el perro y el gato. Ni siquiera el bienestar existe para, bueno, ya los zoológicos no existen, tratan de empezar a desaparecer, así que, no, yo soy muy positivo, muy confiado en el cambio, en que va a suceder. Va a llevar tiempo, pero va a suceder. Por eso cuando yo me cruzo con algún activista, trato de bajar un poco y aprender que el activismo está buenísimo porque lleva de la palabra a la acción, ¿sí? Y eso es muy importante. Y es una semilla que quizás en 20, 30 años dé sus frutos. Entonces, paciencia, insistir y llegará. Y más, trabajar para que más gente haga el clic. De acuerdo. Casi me diste el pie para hacerte la última pregunta, que a todas las entrevistas hago la misma, porque estamos en un momento de la historia que hace 2 meses no nos hubiéramos imaginado, ningún ser humano se hubiera imaginado estar aquí, por lo cual es probable que dentro de 2 meses estemos en situaciones que hoy no nos imaginamos. Eso casi quiere decir que todo es posible. Y por eso estamos haciendo esta campaña, para que lo posible sea lo mejor y no lo peor. Entonces, a cada entrevista le pido un mensaje pesimista y un mensaje optimista, para que nos demos cuenta que las dos opciones están sobre la mesa y que tenemos que decidir cuál es nuestro futuro. Bueno, pesimista sobre lo que puede llegar a pasar. Bueno, ya te lo dije, esto se va a repetir. No es que salimos de esta y vamos a volver al mundo ideal que teníamos antes. Esto es un punto de quiebre, es un antes y un después. No es algo que tenemos que superar, sino que es algo que tenemos que concientizar. Eso es lo pesimista. Si no generamos el cambio, si no cada uno desde su lugar genera el cambio, y esto no significa que salgan todos a hacerse vegetarianos o veganos, significa tomar conciencia. Y la conciencia en un lugar, en un momento hace un clic. Entonces, ese es el pesimista. Pero el optimista es que ese cambio se va a dar, porque no nos queda otra, no hay chance. El mundo trató de enseñarnos por las buenas y no aprendimos. No aprendimos. Así que, bueno, habrá que aprender por las malas. Es como las multas. Si no aprendes con una multa, muchos no aprenden. Bueno, ahí está la multa. Lamentablemente se llevan muchas vidas humanas y muchas vidas animales, porque por ejemplo, en este coronavirus se han sacrificado miles de pangolines en China, acusándolos de ser, digamos, el huésped intermediario entre el murciélago y el ser humano, y todavía no está confirmado, pero por las dudas, hicieron lo mismo con el SARS, hicieron lo mismo con la gripe aviar, hicieron lo mismo con la rabia en Argentina, en otro lado. Creo que el ser humano tiene que empezar a darse cuenta que el problema es él, no son las demás especies. De acuerdo, Baltasar, no, sí, como les prometí, era una charla súper interesante, nos llena de esperanza saber que gente del mundo de la veterinaria puede estar de este lado, cuando la verdad es así, la tendencia es que encontrarlo del lado contrario. Yo pienso que se tiran piedras en su tejado, pero bueno, Baltasar y mucha gente más que conocemos, que aprovecho para saludar por aquí, que han dado ese paso y que están de este lado. Muchísimas gracias, Baltasar, de verdad, por atendernos desde Buenos Aires. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos tener otra charla en un par de años, ya con todo superado y con más conciencia. De acuerdo, nos emplazamos a eso. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, como les prometí, la charla prometía. Creo que
que ha sido muy interesante abordar desde alguien que conoce tan en profundidad cómo funciona la ganadería desde una lógica veterinaria, con esta última historia que nos explicó de esta vaquita que le ayudó a hacer el clic, a darse cuenta, ese individuo que le ayudó a darse cuenta que estaba del lado contrario, que estaba del lado que no coincidía con sus valores, y mucha más gente puede estar en la misma situación. Así que nada, les invito. Mañana tenemos una conferencia, porque igual que sucedió con Adrià Voltas, quien la va a dar es un compañero de la fundación, por lo cual entrevistarlo no era muy cómodo para mí. Es Mateo Córdoba, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, y nos va a hablar sobre, digamos, la sociología de la alimentación explicada desde el punto de vista políticos, desde la revolución que fue el neolítico, que fue la única revolución real que hubo en la historia de la humanidad, incluso hasta la creación de la Unión Europea, que también tuvo objetivos de seguridad alimentaria. Así que les invito, mañana va a estar muy interesante. Son ese tipo de charlas que dan cimiento a estas campañas como las que estamos haciendo, porque realmente si nos queremos proponer cambiarlo absolutamente todo, y creo que es lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que cambiar es el modelo alimentario. Así que les invito mañana a ver a Mateo Córdoba a esta hora, también en una conferencia en directo donde hablaremos de la sociología de los alimentos, la sociología de la alimentación. Muchas gracias, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir esta charla maravillosa que tuvimos con Baltasar desde Buenos Aires. Les veo mañana.